Me llamo Roberto y tengo 35 años. Soy arquitecto desde que tenía 26 años. Siempre he sido muy dedicado a mi trabajo. Me levanto temprano, soy organizado y nunca he tenido problemas serios con nadie. Tengo mi propia oficina y me va relativamente bien. Mi mejor amigo se llama Marcos. Lo conozco desde que teníamos 8 años. Crecimos en la misma colonia, fuimos a la misma escuela, hasta estudiamos juntos la preparatoria. Marcos siempre fue diferente a mí. Más tímido, menos seguro de sí mismo. Mientras yo destacaba en los estudios y en los deportes, él se quedaba atrás, pero nunca me importó. Era mi hermano de vida. Siempre estaba ahí cuando lo necesitaba y yo también estaba para él. Cuando conseguí trabajo en una empresa importante, lo ayudé a conseguir uno también. Cuando abrí mi oficina, él fue el primero en felicitarme. Cuando me iba bien con alguna mujer, se alegraba por mí. O al menos eso era lo que yo creía. Durante años, mi vida fue una montaña rusa extraña. Tenía éxito profesional, pero mi vida personal era un desastre. Los proyectos importantes se me escapaban en el último momento. Las mujeres con las que salía terminaban conmigo sin explicaciones claras. Decían que algo no se sentía bien, que tenían pesadillas conmigo o que simplemente habían perdido el interés. Recuerdo a Patricia, una doctora increíble con la que salí por 6 meses. Todo iba perfecto, hasta que de la nada empezó a tener sueños extraños donde yo la lastimaba. Me decía que en sus sueños yo era otra persona, alguien violento y peligroso. Por más que le explicara que eso no era real, no podía quitarse esas imágenes de la cabeza. Después estaba Claudia, una ingeniera que conocí en una conferencia. Nos llevábamos increíblemente bien, teníamos todo en común, pero en pocas semanas empezó a sentir una aversión física hacia mí. No podía explicarlo. Decía que cuando me veía sentía náuseas, que algo en su cuerpo le decía que se alejara. Y así terminó esa relación también. En el trabajo pasaba algo similar. Clientes que estaban seguros de contratarme cambiaban de opinión de un día para otro. Proyectos que yo tenía prácticamente cerrados se desvanecían. Hubo una ocasión donde un cliente me dijo textualmente que había tenido un mal presentimiento sobre mí, que algo le decía que no era buena idea trabajar conmigo. Marcos siempre estaba ahí para consolarme. Me decía que no me preocupara, que ya llegaría la persona correcta, que mi momento profesional también llegaría. Él me acompañaba a tomar cervezas cuando terminaba con alguna mujer. Me escuchaba quejarme de los clientes que se iban. Era el amigo perfecto, pero había algo que empezó a molestarme con el tiempo. Marcos nunca tenía esos problemas. Su vida amorosa no era espectacular, pero era estable. En el trabajo le iba bien, no excelente, pero bien. Nunca tenía esos golpes de mala suerte que me perseguían constantemente. A veces, cuando le contaba mis problemas, notaba una expresión extraña en su cara, como si estuviera conteniendo una sonrisa, pero yo lo atribuía al nerviosismo. Pensaba que tal vez se sentía incómodo porque a él le iba mejor en ciertos aspectos. Nunca se me ocurrió pensar que había algo más detrás. Todo cambió cuando conocí a Elena. Era psicóloga, tenía 32 años, era inteligente, divertida y hermosa. Desde el primer momento supe que era especial. Nos conocimos en una exposición de arte. Ella estaba viendo los mismos cuadros que habían llamado mi atención. Empezamos a platicar y la conexión fue inmediata. Los primeros meses fueron perfectos. Elena era diferente a todas las mujeres que había conocido. Era segura de sí misma, tenía sus propias metas, no dependía emocionalmente de nadie. Por primera vez en años, sentí que tenía una relación real, adulta, equilibrada. Elena no tenía inseguridades extrañas ni cambios de humor inexplicables. Se la presenté a Marcos después de 3 meses de relación. Él se mostró amable como siempre, pero noté que no se veía tan contento como otras veces. Me dijo que Elena le parecía muy seria, tal vez demasiado intelectual para mí, que no sabía si éramos compatibles a largo plazo. Sus comentarios me molestaron un poco, pero no les di mucha importancia. Pensé que tal vez tenía celos de que yo estuviera tan feliz. Después de 6 meses con Elena, empezaron los problemas. Al principio fueron cosas pequeñas, dolores de cabeza que aparecían cuando estaba conmigo.
Se sentía cansada sin razón aparente. A veces me miraba con una expresión extraña, como si no me reconociera completamente. Una noche me despertó llorando. Me dijo que había tenido una pesadilla horrible, donde yo la perseguía por un bosque oscuro, tratando de lastimarla. Le dije que era solo un sueño, que no significaba nada, pero ella estaba muy alterada. Decía que se había sentido muy real, que podía sentir mi presencia amenazante. Las pesadillas se volvieron frecuentes, siempre eran parecidas. Yo aparecía como una figura siniestra que la atormentaba o la perseguía. Elena empezó a ir con una terapeuta para tratar el tema. La terapeuta le dijo que tal vez tenía miedo al compromiso y que su subconsciente estaba creando esas imágenes. Pero las cosas empeoraron. Elena empezó a tener ataques de pánico cuando estábamos juntos. Su cuerpo reaccionaba como si estuviera en peligro real. Una tarde, mientras estábamos viendo una película, se levantó de repente y vomitó. Me dijo que había sentido una presencia oscura muy fuerte a mi lado. Esa noche me pidió que me fuera a mi casa. Necesitaba espacio para pensar. Yo estaba desesperado, no entendía qué estaba pasando. Le supliqué que fuéramos juntos con alguien, que buscáramos ayuda profesional, que no me dejara así, pero ella estaba muy asustada. Marcos, como siempre, estaba ahí para apoyarme. Me decía que tal vez Elena tenía problemas psicológicos previos, que no era mi culpa, pero algo dentro de mí no se sentía bien. Todos mis problemas amorosos habían sido similares. Siempre las mujeres desarrollaban miedos irracionales hacia mí. Decidí buscar ayuda por mi cuenta. No sabía si era algo que yo estaba haciendo mal o si había algo más profundo. Una compañera de trabajo me recomendó a una señora que leía cartas y hacía limpias. Me dijo que tal vez yo tenía alguna energía negativa pegada. Al principio me daba pena ir. No creía mucho en esas cosas, pero estaba desesperado. No quería perder a Elena como había perdido a todas las demás. La señora se llamaba Doña Carmen. Vivía en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, me recibió con mucha tranquilidad. Le conté mi situación sin entrar en muchos detalles. Solo le dije que tenía problemas en el amor y que las mujeres desarrollaban miedos hacia mí. Doña Carmen me pidió que me sentara y empezó a pasar las cartas. Se quedó en silencio por varios minutos, concentrada en lo que veía. Después me miró con seriedad y me dijo algo que me heló la sangre. «Mijo, le están haciendo trabajo en contra. Y ya tiene años así». Me explicó que alguien muy cercano a mí estaba trabajando en mi contra, específicamente para sabotear mis relaciones amorosas y mi éxito profesional. Me dijo que esa persona sentía mucha envidia hacia mí, que no soportaba verme feliz o exitoso, y que había estado usando magia negra para hundirme. Al principio no le creí. Le dije que eso era imposible, que las personas que me rodeaban me querían bien, especialmente mi mejor amigo, que siempre me apoyaba. Pero doña Carmen insistió. Me dijo que justamente las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer, porque tienen acceso a nuestra energía. Me explicó que quien me estaba haciendo el trabajo tenía objetos míos, conocía mis rutinas, sabía cuándo tenía citas importantes o cuándo conocía a alguien nuevo. Fue ahí que empecé a conectar las piezas. Marcos siempre sabía todo sobre mi vida. Le contaba sobre mis proyectos, de las mujeres que conocía, de mis planes. Doña Carmen me dijo que podía ayudarme a descubrir quién era, pero que tenía que estar preparado para lo que iba a encontrar. Me dio unas hierbas para poner en casa y me enseñó una oración de protección. También me dijo que observara las reacciones de las personas cercanas. Esa noche puse las hierbas como me había indicado y recé la oración. No sabía si iba a funcionar, pero necesitaba intentar algo. En pocos días noté algo extraño. Elena me habló y me dijo que se sentía mejor, que las pesadillas habían disminuido un poco. Decidimos vernos para platicar. Por primera vez en semanas, pudo estar cerca de mí sin sentir esa ansiedad extrema. Le conté lo que había descubierto con doña Carmen. Al principio se mostró escéptica, pero cuando le expliqué los detalles,
empezó a tener sentido para ella también. Elena me ayudó a investigar. Empezamos a recordar patrones. ¿Cuándo empezaban mis problemas? ¿Qué personas sabían de mis planes? ¿Quién tenía acceso a mi información? Fue Elena quien sugirió que hiciéramos una prueba. Le iba a contar a Marcos sobre un proyecto falso, algo completamente inventado, para ver si pasaba algo. Le dije a Marcos que tenía una junta muy importante con un cliente potencial, que podía ser el proyecto más importante de mi carrera. Le di detalles específicos: el nombre del cliente, falso, la fecha de la junta, el tipo de proyecto. Marcos se mostró muy interesado y me deseó suerte. Esa noche tuve pesadillas horribles. Soñé que llegaba a la junta y todo salía mal, que el cliente me humillaba, que perdía mi reputación profesional. Al día siguiente me sentía agotado, como si realmente hubiera vivido esa experiencia. Elena me dijo que eso confirmaba nuestras sospechas. Decidimos enfrentar la situación de manera directa. Elena conocía a una persona que se dedicaba a estos temas y nos podía ayudar a obtener pruebas. Esa persona, don Aurelio, nos explicó cómo funcionaban este tipo de trabajos. Me dijo que era probable que Marcos tuviera objetos míos o fotos. También me explicó que para hacer este tipo de trabajos por tanto tiempo, Marcos tenía que estar trabajando con alguien muy poderoso en magia negra. Don Aurelio me dio instrucciones específicas para confirmar si Marcos era realmente el responsable. Tenía que llevarlo a un lugar específico sin que se diera cuenta. Invité a Marcos a comer a un restaurante que don Aurelio me había recomendado. Le dije que quería celebrar que las cosas con Elena iban mejor. Durante la comida, Marcos se veía incómodo. Sudaba más de lo normal y se tocaba el estómago como si le doliera. Según don Aurelio, esa era una reacción típica. Cuando salimos del restaurante, Marcos se veía pálido. Me dijo que se sentía mal, que tal vez había comido algo que le hizo daño. Esa noche, don Aurelio me confirmó que Marcos era definitivamente quien me estaba haciendo el trabajo. La reacción había sido muy clara. Me sentí traicionado, furioso, pero también triste. Era mi mejor amigo desde la infancia. No podía entender por qué me haría algo así. Don Aurelio me explicó que la envidia es uno de los sentimientos más destructivos que existen, que Marcos probablemente llevaba años sintiéndose inferior a mí. Me dijo que era común que las personas cercanas fueran las que más daño hicieran, porque conocían nuestros puntos débiles y tenían acceso a nuestra energía. Decidí enfrentar a Marcos directamente. No podía seguir fingiendo que no sabía nada. Necesitaba escuchar la verdad de su boca. Lo invité a mi casa un sábado por la tarde. Le dije que necesitaba hablar con él sobre algo importante. Marcos llegó como siempre, relajado y sonriente. Le dije sin rodeos que sabía lo que me había estado haciendo, que sabía de los trabajos, de la magia negra, de todo. La cara de Marcos cambió completamente. Se puso pálido y empezó a negar todo. Me dijo que yo estaba loco. ¿Cómo podía pensar algo así de él? Pero yo ya tenía las pruebas. Le mostré todo lo que había descubierto. Le expliqué las reacciones que había tenido en el restaurante. Marcos se quedó en silencio por varios minutos. Después, para mi sorpresa, empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia y frustración. Me gritó que sí, que había sido él, que llevaba años viendo cómo todo me salía bien mientras él se quedaba atrás, que no soportaba mi éxito. Me dijo que desde niños yo siempre había sido mejor en todo. Mejor estudiante, mejor atleta, más popular con las mujeres, más exitoso profesionalmente. Lloró mientras me contaba que había empezado con trabajos pequeños, solo para que me fuera un poco peor, pero que después se había vuelto una obsesión. Me confesó que tenía fotos mías, ropa que me había prestado y nunca devuelto, hasta cabellos que había recogido de mi casa. Me dijo que trabajaba con una mujer muy poderosa en magia negra, que le cobraba mucho dinero, pero que valía la pena ver cómo mi vida se desmoronaba. La confesión me destruyó. No era solo la traición, sino la cantidad de años que había estado viviendo una mentira. Todo mi sufrimiento había sido causado por él. Marcos me pidió perdón entre lágrimas. Me dijo que se arrepentía,
que no sabía cómo había llegado tan lejos, que la envidia lo había consumido. Pero yo ya no podía escucharlo. Le grité que se fuera de mi casa y que no quería verlo nunca más, que había arruinado años de mi vida por sus complejos. Esa noche no pude dormir. Estaba furioso, dolido, pero también aliviado de saber finalmente la verdad. Al menos ahora podía empezar a arreglar mi vida. Don Aurelio me ayudó a limpiar toda la energía negativa que Marcos había puesto sobre mí. Fue un proceso largo, de varios meses. Elena y yo pudimos retomar nuestra relación. Las pesadillas desaparecieron. Los ataques de pánico se fueron. Volvió a sentirse cómoda conmigo. En el trabajo también empezaron a mejorar las cosas. Los clientes ya no tenían esos malos presentimientos sobre mí. Los proyectos empezaron a fluir normalmente. Pero la rabia no se me quitaba. Pensaba constantemente en todo lo que Marcos me había hecho, en todos los años que me había robado. Una noche, mientras Elena dormía, empecé a buscar información sobre la mujer que había estado trabajando con Marcos. Quería saber quién era. No fue difícil encontrarla. Se llamaba Esperanza y vivía en una colonia conocida por ese tipo de actividades. Decidí ir a verla. Cuando llegué a su casa, me recibió como si me estuviera esperando. Me dijo que sabía quién era yo, que Marcos había hablado mucho de mí. Le dije que quería que me ayudara a vengarme de todo lo que Marcos me había hecho, que quería que él sintiera el mismo sufrimiento que yo había sentido. Esperanza me miró con una sonrisa que me dio escalofríos. Me dijo que podía ayudarme, pero que tenía que estar seguro de lo que quería. Me explicó que la venganza espiritual era muy poderosa, pero que también tenía consecuencias para quien la pedía, que tenía que estar preparado para eso. Le dije que no me importaba, que Marcos merecía pagar por todo lo que me había hecho, que quería que su vida se volviera un infierno. Esperanza me pidió objetos de Marcos, fotos, algo que hubiera estado en contacto con él. Por suerte, tenía varias cosas en casa de todos los años de amistad. También me pidió una cantidad considerable de dinero. Me dijo que el trabajo que iba a hacer era muy fuerte, que iba a requerir mucha energía. Acepté todo. Estaba ciego por la rabia y el deseo de venganza. Solo quería que Marcos sufriera como yo había sufrido. Esperanza me dio instrucciones específicas. Tenía que hacer ciertas cosas en casa, quemar ciertas veladoras, repetir ciertas oraciones. También me dijo que no le contara a nadie lo que estaba haciendo, especialmente a Elena, que tenía que ser un secreto absoluto. Los primeros resultados no tardaron. En pocas semanas supe por conocidos en común que Marcos había perdido el trabajo. Según lo que me contaron, había tenido problemas con su jefe, discusiones inexplicables que terminaron con su despido. Me sentí satisfecho. Después supe que su novia lo había dejado. Aparentemente había empezado a tener pesadillas con él, igual que lo que me había pasado con mis exnovias. Marcos empezó a desarrollar fobias extrañas. No podía estar en lugares cerrados, sentía pánico en la oscuridad, tenía ataques de ansiedad constantes. Una parte de mí se sentía vengada, pero otra parte empezaba a sentir algo extraño, como si algo no estuviera bien conmigo también. Elena notó que yo estaba cambiando. Me decía que me veía más agresivo, más negativo, que mi energía se sentía pesada. Empecé a tener pesadillas donde aparecía Marcos, pero no como víctima, sino como alguien que me cobraba lo que le estaba haciendo. En los sueños me decía que ya había pagado suficiente, que por favor lo dejara en paz. Pero yo seguía con el trabajo de venganza. Esperanza me pidió más dinero para reforzar el trabajo. Me dijo que Marcos estaba tratando de defenderse espiritualmente y que necesitábamos más poder. Cada vez que iba a verla, me pedía más cosas, más dinero, más objetos. Empecé a sospechar que me estaba manipulando, pero ya estaba muy involucrado. Los problemas de Marcos se intensificaron. Desarrolló una depresión severa. Empezó a tomar mucho. Perdió peso de manera alarmante. Un día me habló llorando. Me suplicó que lo perdonara, que sabía que yo le estaba haciendo algo, que por favor tuviera piedad. Me dijo que se estaba volviendo loco, que no podía dormir, que veía sombras que lo perseguían.
que sentía que se iba a morir. Por primera vez desde que había empezado la venganza, sentí algo parecido a compasión, pero la rabia pudo más y le colgué el teléfono. Esa noche tuve la pesadilla más intensa de mi vida. Vi a Marcos en un estado deplorable, flaco, con los ojos hundidos, suplicándome que parara. Desperté sudando y con una sensación horrible en el pecho. Elena me preguntó qué pasaba, pero no pude contarle nada. Al día siguiente fui a ver a Esperanza. Le dije que quería parar el trabajo, que Marcos ya había sufrido suficiente. Pero Esperanza me dijo algo que me heló la sangre, que ya no se podía parar, que el trabajo había tomado vida propia y que continuaría hasta que Marcos muriera. Me explicó que la venganza espiritual, una vez que alcanza cierto nivel, se vuelve autónoma, que ya no dependía de mi voluntad. Le grité que eso no era lo que habíamos acordado, que yo solo quería que sufriera un poco, no que se muriera. Pero ella se rió de mí. Me dijo que yo había pedido que su vida se volviera un infierno y que eso era exactamente lo que estaba pasando, que no podía quejarme ahora. Salí de esa casa desesperado. Busqué a don Aurelio para que me ayudara a revertir lo que había hecho, pero me dijo que era muy complicado. Me explicó que cuando se usa magia negra para vengarse, parte de esa energía se queda en nosotros mismos, que yo también estaba siendo afectado. Y tenía razón. Empecé a notar que mi relación con Elena se estaba deteriorando otra vez. Ella me decía que algo en mí había cambiado. Mi trabajo también empezó a verse afectado. Los clientes notaban algo extraño en mí, una energía negativa que no podía controlar. Don Aurelio me dijo que tenía que hacer un trabajo de limpia muy profundo, pero que primero necesitaba el perdón genuino de Marcos. El problema era que Marcos ya no estaba en condiciones de perdonar a nadie. Estaba internado en una clínica psiquiátrica por depresión severa. Fui a visitarlo sin saber si me iba a recibir. Cuando lo vi, me impacté. Había perdido como 20 kilos. Tenía ojeras profundas, parecía un fantasma. Cuando me vio, empezó a llorar. Me dijo que sabía que yo le estaba haciendo algo, pero que ya no le importaba, que solo quería que todo terminara. Le pedí perdón. Le dije que había sido un error, que nunca quise que llegara tan lejos, que por favor me perdonara para poder parar todo. Marcos me miró con unos ojos que jamás voy a olvidar. Me dijo que me perdonaba, pero que sabía que ya era demasiado tarde para él. Me confesó que había intentado suicidarse 2 veces, que las voces en su cabeza no lo dejaban en paz, que veía cosas que no existían. Salí de esa clínica destrozado. Me di cuenta de que me había convertido en algo que nunca quise ser, en alguien capaz de destruir a otro ser humano. Don Aurelio trabajó conmigo durante meses para limpiar toda la energía negativa. Fue un proceso doloroso, física y emocionalmente. Tuve que enfrentar todo el daño que había causado, no solo a Marcos, sino a mí mismo. La venganza me había envenenado por dentro. Elena terminó conmigo durante ese proceso. Me dijo que ya no podía estar con alguien que había sido capaz de hacer lo que yo hice. No la culpo. Yo mismo me daba asco. Había permitido que la rabia me convirtiera en un monstruo, en alguien igual o peor que Marcos. Marcos nunca se recuperó completamente. Salió de la clínica después de varios meses, pero se quedó con secuelas psicológicas permanentes. Vive con sus papás, toma medicamentos para la depresión y ansiedad. Nunca volvió a trabajar en su área. Su vida quedó completamente destruida. Yo también quedé marcado. Aunque logré limpiar la energía negativa, las consecuencias de lo que hice me persiguen hasta hoy. Tengo pesadillas constantes. Mi capacidad de confiar en las personas quedó dañada. Vivo con la culpa de haber destruido a mi mejor amigo de la infancia. He intentado tener otras relaciones, pero algo siempre sale mal. Es como si cargara una marca invisible que aleja a las personas. Don Aurelio me explicó que cuando se usa magia negra, siempre queda una huella energética, que aunque se limpie, nunca se borra completamente. A veces me pregunto si valió la pena, si la venganza me dio la satisfacción que buscaba, y la respuesta siempre es no. Destruí a Marcos, pero también me destruí a mí. Perdí a Elena, perdí mi paz mental.
Perdí mi capacidad de ser feliz. Ahora entiendo que la venganza es un veneno que tomamos esperando que el otro se muera. Pero al final, los dos terminan envenenados. Intenté buscar a Marcos para pedirle perdón otra vez, pero su familia no me permite acercarme, y los entiendo perfectamente. Vivo con la culpa de saber que mi mejor amigo de la infancia está destruido por mi culpa, que aunque él haya empezado todo, yo terminé de la peor manera. Para ustedes que me están escuchando, nunca busquen venganza a través de estos medios. El precio siempre es más alto de lo que imaginamos. La magia negra no distingue entre víctima y agresor. Al final, todos terminan pagando las consecuencias. Si alguien les está haciendo daño espiritualmente, busquen ayuda para protegerse y limpiarse, pero nunca respondan con más oscuridad. Cuando mi abuela murió y me dejó su casa en Guadalajara, pensé que era una bendición. Nunca me imaginé que junto con esas paredes viejas vendría una tradición familiar que cambiaría mi vida para siempre. Hoy les voy a platicar cómo descubrí los secretos de las mujeres de mi familia y el precio que pagué por usarlos. ¿Cómo está toda la comunidad de Clan Nocturno hoy? Me permito relatar mi experiencia aterrorizante. Me llamo Renata y tengo 28 años. Trabajo como enfermera desde que me recibí. Siempre fui una persona práctica, con los pies en la tierra. No creía en supersticiones ni en cosas sobrenaturales. Para mí, la vida era trabajo, responsabilidad y construir un futuro sólido. Mi abuela Lucía era diferente. Era una mujer misteriosa, que siempre hablaba a medias sobre tradiciones familiares y conocimientos que se pasan de madre a hija. Cuando era chiquita, me contaba historias sobre nuestras ancestras, mujeres fuertes que siempre lograban mantener a sus maridos a su lado, que nunca fueron abandonadas ni traicionadas. Yo pensaba que eran solo cuentos para entretenerme. Mi abuela tenía una imaginación muy fértil y siempre inventaba historias dramáticas sobre la familia. Cuando murió a los 89 años, me dejó su casa como herencia. Era una casa antigua, grande, en el centro de la ciudad. Mis papás me dijeron que era una oportunidad única. Yo estaba casada con Diego desde hacía 3 años. Él es contador, un hombre responsable y trabajador. Nos conocimos en la universidad y siempre tuvimos una relación estable y tranquila. Cuando recibimos la herencia, decidimos mudarnos a la casa de mi abuelita. Era mucho más grande que nuestro departamento y no tendríamos que pagar renta. Parecía perfecto. Los primeros meses fueron padrísimos. Teníamos mucho espacio, un jardín hermoso, y Diego hasta puso una oficina en casa para trabajar algunos días de la semana. Pero la casa tenía sus misterios. Había un cuarto en el segundo piso que siempre estaba cerrado con llave. Mi abuela me dijo una vez que era donde guardaba cosas importantes de la familia. Después del funeral, busqué las llaves por todos lados. Finalmente las encontré en una cajita escondida dentro del ropero del cuarto principal. Cuando abrí ese cuarto, me topé con algo que nunca esperaba. Había un altar con veladoras, imágenes de santos que no reconocí, y repisas llenas de frascos con hierbas y polvos extraños. En las paredes había fotos viejas de mujeres de la familia, todas con sus maridos. Debajo de cada foto, una fecha de boda y una fecha de muerte, siempre del hombre primero. En el centro del cuarto había una mesa antigua con cajones. Cuando los abrí, encontré diarios. Decenas de diarios escritos por diferentes mujeres a lo largo de décadas. El primer diario que agarré era de mi bisabuela Dolores, fechado en 1952. Empecé a leer por curiosidad, pero lo que encontré me dejó sin palabras. Dolores escribía detalladamente sobre rituales para mantener al marido fiel, recetas de polvos para echarle en la comida cuando anda distante y oraciones para amarrar el corazón de un hombre. Al principio pensé que era folclore, tradiciones antiguas sin fundamento, pero conforme leía, los relatos se volvían muy específicos y detallados. Dolores contaba cómo había salvado su matrimonio cuando descubrió que su marido tenía una querida.
Describía paso a paso lo que hizo para que regresara y nunca más volteara a ver a otra mujer. Agarré otro diario, este de mi abuela Lucía. Las prácticas eran aún más elaboradas. Escribía sobre trabajos que hacía no solo para mantener al marido, sino para controlar su comportamiento completamente. Había recetas detalladas, qué hierbas mezclar en el café de la mañana, cómo preparar baños especiales, qué objetos esconder en la casa para mantener la armonía conyugal. Lo más impresionante era que todos los matrimonios descritos en los diarios duraron hasta la muerte. Ningún divorcio, ninguna separación. Los hombres morían casados, aparentemente devotos a sus esposas. Pasé semanas leyendo esos diarios. Era como descubrir una historia secreta de mi familia, una tradición que había pasado de generación en generación sin que yo supiera. Había instrucciones sobre cómo identificar cuando el marido se estaba alejando, señales de que podría estar interesado en otra mujer y métodos para reconectarlo energéticamente. Al principio, todo eso me parecía absurdo. Yo era una mujer moderna, educada, que creía en el diálogo y el respeto mutuo en las relaciones, pero conforme pasaban los meses en la casa, empecé a notar cambios en mi matrimonio con Diego, cositas que al principio no me preocuparon. Diego empezó a trabajar hasta más tarde. Decía que tenía muchos clientes nuevos y que necesitaba dedicarse más. Yo entendía, siempre apoyé su carrera, pero después me di cuenta de que estaba diferente en casa, menos cariñoso, menos presente. Cuando llegaba del trabajo, se iba directo a la computadora o a la tele. Nuestras pláticas se volvieron superficiales. Hablábamos de cuentas, de la casa, del trabajo, pero no de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestros planes. La intimidad también cambió. Diego parecía distante, como si su mente estuviera en otro lado. Yo trataba de platicar sobre eso, pero decía que era solo cansancio. Una noche, cuando llegó muy tarde del trabajo, sentí un perfume diferente en su ropa. Cuando le pregunté, dijo que había cenado con clientes y que probablemente era del restaurante. Empecé a poner más atención. Diego se estaba cuidando más, comprando ropa nueva, yendo al gym con más frecuencia. Decía que era para sentirse mejor consigo mismo, pero yo conocía a mi marido. Esos cambios no eran normales. Había algo diferente en su comportamiento, en la forma como me veía, en la forma como evitaba ciertas pláticas. Una tarde, mientras estaba en la regadera, le sonó el celular. Sin pensar mucho, vi la pantalla. Era un mensaje de una mujer llamada Fernanda. Estuvo padrísimo el almuerzo de hoy. Ya me muero de ganas de verte mañana. Mi mundo se vino abajo. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Diego me estaba siendo infiel. Mi marido, que siempre fue tan correcto, me estaba engañando. Cuando salió de bañarse, lo enfrenté con el mensaje. Diego se puso pálido, tartamudeó. Trató de explicar que era solo una compañera de trabajo, que no significaba nada, pero yo no era tonta. El mensaje estaba clarísimo. Había intimidad ahí. Había algo pasando entre ellos. Diego finalmente admitió que se había involucrado con una compañera. Dijo que no lo había planeado, que simplemente pasó, que estaba confundido, que no sabía lo que quería, que necesitaba tiempo para pensar. Esa noche dormí en el cuarto de visitas. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. 3 años de matrimonio, todos nuestros planes, todo se estaba viniendo abajo. En los días siguientes, Diego se mudó temporalmente a casa de un amigo. Dijo que necesitaba espacio para decidir qué quería hacer con nuestra relación. Yo me quedé sola en esa casa grande, rodeada por los fantasmas de las mujeres de mi familia. Y fue entonces que regresé a ese cuarto, a esos diarios. Empecé a leer con otros ojos, ya no como curiosidad histórica, sino como alguien desesperada buscando una solución, buscando una forma de salvar mi matrimonio. Mi bisabuela Dolores había pasado por la misma situación. Su marido también se había involucrado con otra mujer, y ella había logrado traerlo de vuelta. Leía sus relatos detallados sobre cómo había hecho que el hombre se olvidara completamente de la querida y volviera a ser el marido dedicado que era antes.
Había una tía abuela, Rosa, que escribía sobre cómo había evitado que su marido la abandonara cuando él dijo que se quería separar. En 3 meses, él estaba rogándole perdón. Todas esas mujeres habían enfrentado crisis similares y todas habían usado los mismos métodos para resolverlas, los conocimientos pasados de madre a hija. Durante una semana, resistí la tentación. Me decía a mí misma que eso era superstición, que tenía que resolver mis problemas de forma racional y madura. Pero Diego no regresaba. Cuando platicábamos por teléfono, parecía cada vez más distante. Decía que estaba reevaluando nuestra relación, que no sabía si todavía me amaba. Una noche, me habló para decir que quería platicar sobre el divorcio, que había decidido quedarse con Fernanda, que sentía que había encontrado su verdadero amor. Colgué el teléfono y subí corriendo a ese cuarto. Agarré el diario de mi abuela Lucía y busqué la parte donde hablaba de casos similares. Encontré exactamente lo que necesitaba. Un capítulo entero dedicado a recuperar al marido cuando hay otra mujer. Las instrucciones eran detalladas y específicas. Primero, necesitaba algo que le perteneciera a Diego. Algo que usara frecuentemente y que tuviera su energía. Encontré una camisa que se había olvidado en el ropero. Segundo, necesitaba una foto de nosotros juntos, de preferencia de nuestra boda. Agarré nuestra foto favorita, donde estábamos sonriendo y abrazándonos. El diario explicaba cómo preparar un baño de atracción con hierbas específicas. Tenía que tomar ese baño durante 7 días seguidos, siempre pensando en que Diego regresara conmigo. También había instrucciones sobre cómo preparar un polvo especial para echarle en la comida. El diario decía que bastaba una pizquita en la bebida para abrir el corazón cerrado. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Compré las hierbas en una tienda esotérica, preparé los baños, hice las oraciones que estaban escritas en el diario. Después de una semana, le hablé a Diego y lo invité a cenar en casa. Le dije que quería platicar sobre nuestra separación de forma civilizada. Aceptó, pero dejó claro que su decisión estaba tomada, que venía solo para que arregláramos los detalles prácticos de la separación. Preparé la cena con mucho cuidado. Hice su platillo favorito y, siguiendo las instrucciones del diario, le eché una pizquita del polvo especial en su vino. Durante la cena, Diego estaba frío y distante. Hablaba de división de bienes, de cómo íbamos a proceder con la casa, de los papeles del divorcio. Pero conforme avanzaba la noche, noté un cambio sutil. Empezó a verme de forma diferente, como si me estuviera viendo realmente por primera vez en meses. Cuando se terminó el vino, Diego se relajó más. Empezó a hablar de nuestros recuerdos, de los buenos momentos que habíamos vivido juntos. Al final de la noche, me dijo que estaba confundido, que viéndome ahí en esa casa donde habíamos sido felices, ya no sabía si realmente se quería separar. Pidió dormir en el sillón. Dijo que no se sentía bien para manejar. Acepté, con el corazón latiéndome fuerte de esperanza. A la mañana siguiente, Diego despertó diferente, más cariñoso, más presente. Dijo que había soñado conmigo toda la noche, que había recordado por qué se había enamorado de mí. Me pidió perdón por todo lo que había pasado. Dijo que había sido un idiota, que Fernanda no significaba nada comparado con lo que teníamos. En los días siguientes, Diego terminó completamente con la otra mujer. Regresó a casa y parecía ser el marido enamorado de los primeros tiempos de nuestro matrimonio. Pero yo sabía que no podía parar ahí. El diario de mi abuela era claro. Para mantener al hombre, había que continuar con los cuidados energéticos. Empecé a echarle pequeñas cantidades del polvo en la comida regularmente. No todos los días, pero algunas veces por semana, como recomendaba el diario. También seguía otros rituales. Prendía veladoras específicas todos los viernes. Me daba baños de protección para nuestra relación. Mantenía ciertos objetos escondidos en la casa. Diego se volvió extremadamente atento. Llegaba a casa con flores. Me llevaba a cenar fuera. Me decía constantemente que me amaba. Pero conforme pasaban los meses, empecé a notar que algo no estaba bien. Diego se estaba volviendo excesivamente dependiente de mí.
No podía tomar decisiones sencillas sin consultarme. Me preguntaba mi opinión sobre todo. ¿Qué ropa ponerse? ¿Qué proyecto aceptar en el trabajo? ¿Con quién salir? Sus amigos empezaron a comentar que había cambiado mucho, que ya no era el mismo Diego de antes, que parecía haber perdido su personalidad. Él mismo a veces me decía que se sentía raro, como si no pudiera pensar con claridad cuando estaba lejos de mí. Una noche, Diego tuvo una crisis de ansiedad. Dijo que sentía como si algo estuviera controlando sus pensamientos, que ya no se reconocía. Empecé a sentirme culpable. Había recuperado a mi marido, pero ¿a qué precio? Ya no era el hombre independiente y seguro del que me había enamorado. Regresé a los diarios buscando respuestas. Fue entonces que encontré algo que me heló la sangre. Una sección que mi abuela había escrito sobre los efectos secundarios del trabajo. Explicaba que los hombres, trabajados, perdían gradualmente su autonomía, que se volvían como sombras de sí mismos, dependientes emocionalmente de la mujer. Había relatos de maridos que desarrollaron depresión, ansiedad y hasta problemas mentales más graves. Hombres que ya no podían funcionar normalmente en la sociedad. Lo más espantoso era una anotación de mi abuela. El precio de mantener a un hombre amarrado es verlo marchitarse lentamente. Se quedan, pero no viven realmente. Empecé a observar a Diego con otros ojos. Realmente parecía estar marchitándose. Había bajado de peso, siempre estaba cansado. Ya no mostraba interés por sus antiguas pasiones. Sus ojos, que antes brillaban con vida y ambición, ahora parecían vacíos, como si una parte esencial de él hubiera sido borrada. Traté de disminuir gradualmente los rituales, pero siempre que paraba, Diego empezaba a ponerse inquieto. Decía que sentía que algo estaba mal, que yo me estaba alejando de él. Era como si hubiera desarrollado una dependencia química de los trabajos. Su cuerpo y su mente se habían acostumbrado a esa influencia externa. Una tarde, encontré a Diego llorando en la oficina. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo algo que me partió el corazón. Renata, te amo, pero siento que ya no soy yo mismo. Es como si alguien hubiera borrado partes de mí que ya no puedo encontrar. Esa noche, tomé una decisión. No podía seguir con eso. No podía mantener a mi marido como un prisionero emocional, aunque él no supiera. Regresé a los diarios buscando una forma de revertir lo que había hecho. Encontré algunas anotaciones sobre limpia energética y liberación del trabajo. Pero había una advertencia terrible. Cuando se libera a un hombre del trabajo, puede regresar al estado anterior. Todas las razones que lo llevaron a alejarse pueden volver. Eso significaba que si deshacía todo, Diego podría volver a serme infiel, a querer separarse. Correría el riesgo de perderlo definitivamente. Pasé semanas en agonía, dividida entre mantener a mi marido como un fantasma de sí mismo o liberarlo y arriesgarme a perderlo para siempre. Finalmente, decidí que no podía vivir con esa culpa, que prefería tener un marido que me eligiera libremente, aunque eso significara que podría dejarme. Empecé el proceso de limpia descrito en el diario. Eran rituales complejos que se debían hacer durante una luna menguante, con hierbas específicas y oraciones de liberación. También dejé completamente de echarle cualquier cosa en la comida o bebida a Diego. Quité todos los objetos trabajados que había escondido por la casa. Los efectos fueron inmediatos. Diego empezó a tener dolores de cabeza intensos, como si estuviera pasando por una especie de síndrome de abstinencia. Se puso irritado, confundido. A veces me veía como si no me reconociera completamente. Decía que sentía como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Durante 2 semanas fue como vivir con un extraño. Diego estaba redescubriendo su propia personalidad, sus propias ganas y opiniones. Hubo momentos en que pensé que me iba a dejar. Cuestionaba nuestra relación. Decía que sentía que había perdido años de su vida sin saber cómo. Pero algo milagroso pasó. Conforme Diego recuperaba su autonomía, también redescubría por qué se había enamorado de mí originalmente. Sin la influencia de los trabajos, pudo elegir conscientemente quedarse conmigo. No por dependencia o manipulación,
sino por amor genuino. Platicamos largamente sobre todo lo que había pasado. Obviamente, no le conté sobre los rituales, pero hablamos de nuestra crisis, de la infidelidad, de nuestros errores. Diego me pidió perdón otra vez, pero esta vez era diferente. Era una disculpa consciente, de alguien que entendía completamente sus acciones y sus consecuencias. Decidimos empezar nuestra relación desde cero, como si nos estuviéramos conociendo otra vez, construyendo algo nuevo sobre las bases de lo que había quedado. Fue un proceso largo y a veces doloroso. Tuvimos que reaprender a confiar el uno en el otro, a comunicarnos de forma honesta y abierta, pero valió la pena. Hoy, 5 años después, tenemos un matrimonio más fuerte que nunca. Diego es otra vez el hombre independiente y seguro del que me enamoré. Nunca supo sobre los rituales, sobre los diarios, sobre la tradición familiar, y nunca lo sabrá. Ese es un peso que cargo sola. Quemé todos los diarios. No podía correr el riesgo de que nuestra futura hija encontrara esos conocimientos y cometiera los mismos errores. Porque ahora entiendo la verdad sobre esa tradición familiar. Las mujeres de mi familia no tenían matrimonios felices, tenían prisioneros. Sus maridos se quedaban no por amor, sino por manipulación. Vivían vidas vacías, controladas, sin autonomía o libertad real. Y las propias mujeres se volvían prisioneras también. Prisioneras de la necesidad constante de mantener el control, del miedo de que todo se viniera abajo si paraban. Hoy sé que una relación verdadera solo funciona cuando ambas personas eligen estar juntas libremente, todos los días, sin coerción o manipulación. El amor no se puede forzar, amarrar o controlar. Cuando tratamos de hacer eso, destruimos exactamente lo que queremos preservar. Mi abuela y todas las mujeres antes que ella pensaban que estaban protegiendo sus matrimonios. En realidad, estaban matando lentamente el amor que decían querer mantener. La casa de mi abuela todavía está conmigo, pero ahora es solo una casa. Ya no hay secretos escondidos, ya no hay tradiciones sombrías perpetuándose. Diego y yo somos felices, pero nuestra felicidad viene del respeto mutuo, de la comunicación honesta y de la elección diaria de estar juntos. Para ustedes que me están escuchando, especialmente las mujeres, nunca traten de controlar o manipular a sus parejas, sea por medios místicos o no. El amor verdadero no necesita amarras. Si sienten que necesitan atrapar a alguien, tal vez sea hora de cuestionarse si esa persona realmente quiere estar con ustedes. Y si descubren que sus familias tienen tradiciones similares, tengan valor de romperlas. No perpetúen ciclos de manipulación y control, porque al final todos merecemos amar y ser amados libremente, sin miedo, sin control, sin prisiones invisibles. Muchas gracias a todos del clan. Espero que mi historia los ayude a reflexionar sobre lo que realmente significa amar a alguien. El amor verdadero libera, no aprisiona. Acuérdense siempre de eso. Hasta el próximo video, comunidad.